Bien, muchas gracias, señora secretaria. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, enviar un afectuoso saludo al señor presidente de la República, deseándole una pronta recuperación y decirle que, como todos los días y siempre, pues aquí todo el equipo seguimos trabajando para cumplir con los objetivos que nos hemos trazado en esta cuarta transformación. El día de hoy vamos a dar cuenta del informe 2020 en materia de búsqueda e identificación de personas. Generalmente hacemos el informe mensual. Hoy queremos hacer un corte de todo el año porque, sin lugar a dudas, las conclusiones que vamos a presentarles reflejan ya resultados de manera muy puntual y quisiéramos destacar 9 resultados en particular que deben seguir llamándonos la atención, independientemente de que les presentaremos de manera puntual todas las gráficas, las estadísticas y, por supuesto, lo que se ha avanzado de manera muy importante en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda, de las comisiones locales, en su equipamiento, su infraestructura, pero particularmente en las labores de búsqueda junto con los familiares que siguen siendo el factor determinante y fundamental en la búsqueda de sus seres queridos. En primer lugar, queremos destacar que en el año 2020 se mantiene el hallazgo de fosas clandestinas y cuerpos recuperados. Esto obedece fundamentalmente, a nuestro juicio, por el incremento de la violencia delictiva, particularmente el enfrentamiento en grupos delictivos en distintas zonas del país, de manera destacada en Guanajuato, Jalisco, Guerrero. Vamos a hacer una referencia, le voy a pedir a Carla Quintana que haga una referencia específica a la experiencia que tuvimos en 2020 en el estado de Guanajuato y también a la intensificación de las acciones de búsqueda. En primer lugar, las que realizan las familias, que lo siguen haciendo de manera muy importante, las que se realizan ya directamente por las comisiones locales o la Comisión Nacional de Búsqueda, que solamente en el 2020 la Comisión Nacional de Búsqueda realizó acciones en 171 municipios del país, y esto también es resultado del fortalecimiento de las capacidades para dar respuesta a la información que se recibe, mucha de ella anónima, para poder identificar los sitios donde se realiza lamentablemente esta práctica delictiva. Sin embargo, y a pesar de que se mantiene la existencia de este fenómeno delictivo, hay que señalar que en el 2020 se registra una disminución del 33% en el número de fosas clandestinas ubicadas y una reducción de casi el 18% en los cuerpos recuperados en estas fosas. Al mismo tiempo, vale la pena destacar que se ha registrado un incremento consistente, esto lo veníamos ya realizando desde el año 2019, de los cuerpos recuperados y su entrega con los familiares. Ponemos el caso de los 2.395 cuerpos que se han recuperado entre diciembre de 2018 y diciembre del 2020, el 39% del total ha sido identificado y el 21.75, casi el 22% del total de los cuerpos han regresado con sus familias de manera digna. Creo que esto, aunque tiene que mejorarse de manera muy puntual, el dignificar el retorno de las personas que fueron desaparecidas con seres queridos debe seguirse fortaleciendo, y al mismo tiempo aquí quiero reconocer que se ha mejorado de manera sensible y ha habido una mayor calificación en el trabajo de las fiscalías de los estados en todo el trabajo de identificación y de regreso de los cuerpos recuperados con sus familias. En materia de desaparición forzada, sigue registrándose un incremento en el número de las denuncias de personas desaparecidas o no localizadas. Y la cifra que registramos entre el año 2006, que es el año de inflexión, que es lo que no debemos nosotros de olvidar, 2006 es el momento en que el país inicia un camino muy siniestro a un incremento significativo de la violencia, en donde la desaparición es, como lo dijo bien la secretaria de Gobernación, una de las prácticas más deleznables, violatorias de los derechos humanos y de la tranquilidad de las familias.
En este periodo, del 2006 a diciembre del 2020, tenemos ubicadas 80.517 denuncias de personas desaparecidas o no localizadas. Ese es un dato que se actualiza prácticamente varias veces al día. El dato del día de hoy, a las 5:35 de la mañana, es de 80.888 denuncias de personas desaparecidas y se mantiene una tendencia en el incremento de estas denuncias. Sin embargo, y creo que este es el dato más significativo de lo que vamos a presentar el día de hoy, se ha registrado una disminución del 22.39% en el número de denuncias por desaparición presentadas en 2020 respecto al año 2019. Pasamos a la siguiente. En ese sentido, de las 37.800 personas que tenemos denunciadas como desaparecidas entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020, vamos a señalar que más del 56% han sido localizadas y se mantiene la búsqueda del 43.6% restante. No vamos a cejar en nuestras responsabilidades, independientemente de las limitaciones que ha puesto la pandemia. Hemos ubicado la búsqueda de personas como una tarea esencial, que con limitaciones, siguiendo las normas sanitarias, se mantiene en todo lo largo y ancho del país como una de las prioridades marcadas por el presidente de la República. De total, de las personas localizadas, de este total de las personas que dábamos en el punto anterior, el 92% de las personas localizadas han sido localizadas con vida. Esto es muy importante porque el primer paso en la búsqueda de personas siempre es la búsqueda inmediata en vida. Y lamentablemente fueron localizadas ya fallecidas el 8% de las personas que fueron localizadas en el año 2020. Los estados que concentran el mayor número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas, esto también es un dato que estamos dando por primera vez de manera puntual, son los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas, donde estos 5 entidades concentran el 79.5% del total de los cuerpos recuperados entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020, y los estados que concentran el mayor número de denuncias de personas desaparecidas. Aquí también reconozco que ha mejorado mucho el flujo de la información con todas las fiscalías de los estados. Son los estados de Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, la Ciudad de México, Sonora, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Veracruz y Guerrero, que concentran estos 10 estados cerca del 77% de las denuncias que se han registrado en el periodo de diciembre de 2018 a diciembre de 2020. Aquí, al margen de los resultados, quiero traer a la memoria que el pasado 2 de octubre el Gobierno de México depositó ante la Organización de las Naciones Unidas el reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, al cual, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, extenderemos la invitación para que haga su primera visita formal este año 2021. Ya se había platicado con los integrantes del comité. Vino la pandemia, por supuesto hay restricciones a los viajes de los funcionarios de Naciones Unidas, pero esperemos que esta primera visita se concrete a la brevedad posible este mismo año. De esta manera quisiera que pasáramos rápidamente a ver las gráficas que soportan toda esta información. En esta damos cuenta del número de fosas y de cuerpos localizados entre enero y diciembre del 2020, destacando, como ya lo habíamos señalado, no solamente los 5 estados que concentran el mayor número de cuerpos recuperados, sino también cuáles son los municipios que se registraron el mayor número de cuerpos recuperados. Y como ustedes lo pueden observar, aquí se concentra de manera importante en los estados de Jalisco y de Guanajuato, que son los espacios donde se ha registrado el mayor nivel de confrontación entre grupos delictivos. En este caso, 6 municipios
El Salto en Jalisco, Tlaquepaque, Salvatierra, Acámbaro, Cortázar y Zapopan. Se han registrado 527 cuerpos que representan más de la mitad de los cuerpos localizados en el año 2020. Ahí van a ver una cifra, en el caso específico de Acámbaro, que habla de más o menos 75 cuerpos, porque pues, lamentablemente estos restos se han encontrado en bolsas y es la estimación que hacen los peritos y los especialistas. En la siguiente, ustedes van a ver justamente el comparativo entre 2019 y 2020 en materia de las fosas clandestinas. Este es un dato que, bueno, la fosa clandestina no necesariamente tiene la misma periodicidad de su existencia, pueden existir con muchos años más de anterioridad. Simplemente es un indicador para hacer el referente en donde registramos esta caída del 33.5% en el registro de fosas clandestinas, como sucede también en el caso de cuerpos recuperados que tienen distinta periodicidad, pero se registra también favorablemente una disminución del 18%. De esta manera, como lo señalé ya en una parte de la intervención, del 100% de los cuerpos recuperados, el 39% ha sido identificado y cerca del 22% entregados a sus familiares. Yo quisiera que nos detengamos un poco en la siguiente gráfica, en donde presentamos el dato histórico en materia de desaparición forzada en nuestro país, que viene desde marzo de 1964, donde se tiene el primer registro de desaparición de una persona en nuestro país, esto derivado de básicamente problemas de naturaleza política, los se asociaron mucho a la persecución de la disidencia política y a la guerra sucia, en donde tenemos un registro de denuncias histórico en el país de 202.412 personas. Pero el momento en que se detona esta práctica, lo vuelvo a decir, es el año 2006, cuando la mal llamada guerra contra el narcotráfico desata un conjunto de prácticas en donde hubo responsabilidad clara de la autoridad que condujo a estos niveles de violencia y desaparición. Pero afortunadamente, como lo podemos apreciar, en lo que corresponde a este gobierno del 1 de diciembre del 2018 al 31 de diciembre del 2020, no solamente se empieza a registrar una tendencia en la disminución de las denuncias de desaparición, sino que en la búsqueda de personas en vida ha empezado a dar resultados y al mismo tiempo en la entrega con sus familiares. Este dato de cerca del 92% del total de personas localizadas en el periodo 1 de diciembre del 2018 al 31 de diciembre del 2020 es el dato que refleja, sin lugar a dudas, la capacidad de respuesta que se tiene actualmente a nivel local y también por autoridades federales para enfrentar este fenómeno. De esta forma, como ustedes lo van a ver en el comportamiento de la siguiente gráfica, tenemos un momento de que se detona en el 2006 este fenómeno, llegó a su pico efectivamente en el 2019, pero 2020 ya registra esta disminución significativa donde pasamos de 8.964 denuncias a 6.957. Creo que es un dato consistente, al igual que el dato siguiente, el cuadro que sigue, la siguiente por favor, en donde se muestran las 10 entidades que lamentablemente 10 estados concentran pues 3/4 partes, el 76% de los reportes de personas desaparecidas y no localizadas. Lo que vamos a poder apreciar de manera más nítida en la siguiente gráfica es el comportamiento por mes, el comparativo de 2019-2020, donde ya registramos afortunadamente una disminución en el número de denuncias del 22.38%. Creo que esos son los datos más relevantes. Por supuesto, todos esos datos se actualizan de manera permanente todos los días en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que está en el sitio de la Comisión Nacional de Búsqueda, y esperemos fortalecer de manera significativa estas labores. Ahorita, por ejemplo, está en discusión en el Senado de la República una iniciativa que busca reformar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, donde consideramos que es muy importante
dada la trascendencia de esta reforma y donde se plantean modificaciones a mucho del entramado legal e institucional del Sistema Nacional de Derechos Humanos, particularmente la Ley General de Personas Desaparecidas, que el Senado abra la discusión antes de dictaminar una iniciativa que pretendió dictaminarse en el periodo ordinario del año pasado, en un periodo extraordinario que afortunadamente se pospuso, pero que es muy importante que se abra la discusión con las víctimas, con los colectivos que la representan, con las instituciones públicas que formamos parte del Sistema Nacional de Búsqueda, y si hacemos un llamado desde aquí al Senado de la República para que haga una práctica de parlamento abierto y podamos construir una buena reforma que la requiere y para fortalecer la autonomía de la Fiscalía General de la República sin menoscabo de lo que hemos construido a lo largo de muchos años para fortalecer el sistema de derechos humanos a fin de garantizar que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar el pleno respeto a los derechos humanos. Yo le pedí a Carla Quintana que se refiriera al tema específico de Guanajuato y viéramos lo que se ha venido avanzando en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda y de las comisiones locales, así como de la infraestructura en materia de identificación humana y el trabajo forense en todo el país. Muy buenos días. Informamos que desde la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas hemos estado presentes en Guanajuato desde hace más de un año, reuniéndonos con las familias de personas desaparecidas, los diferentes colectivos y las autoridades estatales. Desde mayo del año pasado hicimos la primera búsqueda y el primer hallazgo en Guanajuato, y aquí tenemos que destacar que desde el 20 de octubre al 17 de diciembre del año pasado hubo 3 hallazgos masivos en Guanajuato, de fosas clandestinas masivas. Uno, como ya sabemos, es el caso de Salvatierra, en Guanajuato, donde se ha hecho público, se recuperaron 79 cuerpos. Aquí es importante destacar, el trabajo se hizo de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato, con la Comisión Nacional de Búsqueda y, es muy importante, siempre con las familias de personas desaparecidas. Posteriormente hubo otro hallazgo en Cortázar, están prácticamente a media hora de distancia uno del otro, donde fuimos informados que fueron recuperados 50 cuerpos, de los cuales fueron identificados 15. Este trabajo fue hecho por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Y en tercer lugar, en el caso de Acámbaro, fueron encontrados, tal como decía el subsecretario hace unos momentos, más o menos 75 cuerpos. Esto es importante decirlo porque eran 15 cuerpos completos, y el estimado del personal forense es que se sumarían aproximadamente 60 cuerpos más. Esto tiene que ser confirmado de manera científica, por supuesto. Estos trabajos también fueron realizados de manera coordinada con la Fiscalía del Estado, la Comisión Estatal, la Comisión Nacional y las familias de personas desaparecidas. La siguiente, por favor. ¿Qué hallazgos tenemos en Guanajuato? Como se mostraban en las primeras láminas, tanto Salvatierra como Acámbaro se ubican dentro de los 10 municipios con mayores fosas y mayores cuerpos recuperados en el país. Algo que también ya hemos destacado últimamente es que estos 3 hallazgos, a diferencia de la mayoría de los hallazgos que se dan en el país, se han dado en zonas urbanas, ¿no? Están dentro de las comunidades estas 3 fosas, estos 3 hallazgos masivos. Y lamentablemente, por lo que hemos podido constatar en campo directamente, es que la mayoría de las personas, de los cuerpos recuperados, son de personas jóvenes, muy jóvenes, incluso adolescentes, y muchas mujeres, porcentualmente hablando, de lo que sucede en el resto del país. Un momento. En total tenemos entonces cerca de 204 cuerpos recuperados en 2 meses en Guanajuato. Gracias. La siguiente.
¿Cuál es el trabajo que ha realizado la Comisión Nacional de Búsqueda solo en el 2020? En el 2020 estuvimos en 26 estados, realizando casi 700 jornadas de búsqueda, 696, en 171 municipios. Ahí pueden observar ustedes que los 6 estados con mayor presencia de la Comisión Nacional son Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, Coahuila y Sinaloa. Cuando hablamos de presencia de la Comisión Nacional de Búsqueda, nunca es solo, siempre es de manera coordinada, somos un sistema, trabajamos con las diferentes autoridades federales, estatales, municipales, incluso ejidales, y siempre acompañados de familias de personas desaparecidas. La siguiente, por favor. Los municipios con mayor presencia de la Comisión Nacional son los siguientes: Iguala Guerrero, Zihuatanejo Guerrero, Salvatierra, Jalapa, Tihuatlán, San Pedro Coahuila, Tihuatlán Veracruz, San Pedro Coahuila, Nuevo Casas Grandes Chihuahua, Mazatlán Sinaloa, Úrsulo Galván Veracruz y Viesca Coahuila, teniendo un total de 247 de las 696 jornadas que ha tenido la Comisión Nacional de Búsqueda. La siguiente, por favor. Ahí están los 171 municipios en los que la Comisión Nacional estuvo presente el año pasado. La siguiente, por favor. Ahora me referiré bueno, antes de pasar al siguiente punto, solamente decir que solo en este mes, y por supuesto que estaremos informando, ya la Comisión Nacional de Búsqueda ha estado en Guanajuato, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas. Ahora me referiré al fortalecimiento de las comisiones de búsqueda. Por orden presidencial y como ha sido público, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Búsqueda, ha otorgado más de 1,247 millones de pesos. Repito, ha entregado más de 1,247 millones de pesos a las entidades federativas. En estos 3 años, desde el 2019 hasta el 2021, eso es lo que se ha previsto en subsidios. 2019, más de 240 millones, 2020, por instrucción presidencial, prácticamente duplicó, 416 millones, y en este año se han dispuesto 582 casi millones de pesos para subsidios. Como pueden ver, la instrucción presidencial es muy clara, la prioridad en cuanto a seguir fortaleciendo a las entidades federativas. Y, repito, somos un sistema y las comisiones estatales de búsqueda tienen que ser fortalecidas para tener la mayor presencia en terreno y de manera coordinada con las otras autoridades. Hace un par de días se publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para el otorgamiento de subsidios para que las comisiones de búsqueda locales soliciten a la Comisión Nacional el otorgamiento de subsidio y para que nos digan en qué van a requerir esos subsidios, no solo para realizar acciones de búsqueda de estas propias comisiones, sino también, y como se ha hecho público y ahora me referiré a ello, para fortalecer las capacidades forenses en sus estados. Así pues, entre 2019 y 2020 hemos construido 2 centros de identificación humana, 3 centros de resguardo y hemos adquirido 2 unidades móviles, esto para las entidades federativas. Por otro lado, tenemos el mecanismo extraordinario de identificación forense al que ya nos hemos referido en múltiples ocasiones. Como ustedes saben, desde el Gobierno federal y liderado por la Secretaría de Gobernación, hemos construido junto con las familias, por un impulso y una solicitud de ellas que vienen construyendo desde hace muchos años, el mecanismo extraordinario de identificación forense. El año pasado se dispusieron, a final de año, se otorgaron 40 millones de pesos para solamente iniciar las funciones del mecanismo extraordinario de identificación forense para que se contraten a las 7 personas expertas que vendrán a formar el grupo coordinador de este mecanismo extraordinario de identificación forense. Las 7 personas expertas serán, como ya hemos dicho anteriormente, 4 personas forenses, una persona jurista, una persona de cooperación internacional y otra persona experta en atención a víctimas. Estas personas podrán ser nacionales o internacionales y se abrirá una convocatoria, esto es muy importante, ya se anunció desde diciembre pasado, se va a abrir una convocatoria para que apliquen los mejores perfiles y para garantizar la autonomía y la independencia, que ha sido una solicitud muy clara de las familias de personas desaparecidas.
hemos hecho una colaboración con la Unidad de Naciones Unidas, conocida como UNFPA, la Unidad de Población de Naciones Unidas, para que sean ellos quienes gestionen esta convocatoria y los recursos para este grupo. La siguiente, por favor. Hablando de lo que se ha construido en el año pasado y en el anterior, específicamente en términos forenses, ya habíamos hablado del Centro de Identificación Humana de Coahuila, donde en 2019 no solo se otorgaron 90 millones, sino que el año pasado se otorgaron más de 20 para el laboratorio de genética. Aquí es muy importante y queremos dar una noticia. Junto con el Gobierno de Coahuila, con el apoyo del Gobierno de Coahuila, el Centro de Identificación Humana, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Comisión Estatal de Búsqueda y las familias, evidentemente con nosotros, ya se llevó a cabo la primera identificación. Cuando se inauguró el Centro de Identificación Humana, tanto el gobernador como el subsecretario Encinas fueron muy claros. Ese centro no estaría inaugurado sino hasta que se diera la primera identificación. Tenemos el gusto de decir que ya se ha dado una primera identificación, que esperemos que sea la primera de cientos o miles de identificaciones que servirán en el Centro de Identificación de Coahuila, y no solo para Coahuila, sino eventualmente para la región y para el país. Aquí sí quiero ser muy clara. La persona que fue identificada, los restos de la persona que fue identificada fue recuperado por la búsqueda de mujeres, madres, en el sur de Coahuila. Y esto es un reconocimiento de un trabajo conjunto, evidentemente acompañado por la Fiscalía del Estado en ese entonces, y es una cadena de trabajo conjunto que se cristaliza con esta identificación. La siguiente, por favor. El año pasado se construyó el Centro de Identificación Humana y de Búsqueda de San Luis Potosí, que como pueden ver, y se adquirió una oficina móvil de búsqueda en San Luis Potosí. Todo esto será inaugurado en los próximos días. La siguiente, por favor. Tenemos el resguardo de cuerpos, el resguardo forense en Mante, Tamaulipas, y también tenemos el de San Fernando en Tamaulipas. La siguiente, por favor. Tenemos los laboratorios móviles en Sonora, que también iremos a hacer la entrega oficial para que, dado el terreno, la extensión de Sonora, sea más fácil llegar a todas las comunidades. Antes de concluir, quisiera destacar nuevamente los pasos más importantes que se dieron desde la Comisión Nacional de Búsqueda, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos el año pasado en materia de búsqueda, además de todo lo que ya se ha dicho, y retomando. 1. Junto con las familias, junto con la sociedad, junto con sociedad civil, junto con organizaciones internacionales y autoridades nacionales, estatales, construimos el protocolo homologado de búsqueda único en el mundo por sus características, y al cual ya nos hemos referido en cuanto a perspectiva de género, en cuanto a perspectiva de niñez. Y 2, en este momento se está construyendo el protocolo homologado de niñez. 3, están ya creadas las 32 comisiones de búsqueda. El año pasado pudimos concluir con la construcción, con la implementación de la creación de las comisiones estatales de búsqueda. Por supuesto que falta mucho, falta fortalecerla, falta que los gobernadores, las gobernadoras le den personal, pero ya están formadas. Es el único sistema nacional que tiene las 32 entidades federativas ya con comisiones. Se hizo público un registro de personas desaparecidas, el que ustedes ya conocen. Se hizo pública la forma de denunciar. México es el único país donde se puede reportar una desaparición de manera anónima, y iniciamos inmediatamente con la búsqueda. En cuanto al registro de personas desaparecidas, la Comisión Nacional de Búsqueda llevó a cabo una solicitud, una pregunta, una consulta de manera oficiosa al INAI para resolver algunas dudas que existían en la comunidad con personas desaparecidas. El INAI nos ha respondido y se han girado las instrucciones para cumplir con la respuesta que nos ha dado el INAI, tal como se dijo que se iba a hacer.
Se han otorgado más de 1.300 millones de pesos de subsidio, como ya se dijo, y se ha seguido construyendo el MEIF y de manera muy importante, lo que decía el subsecretario, se aceptó la competencia del Comité contra las Desapariciones y se ha hecho público el día de hoy que se hará una visita por parte, se le hará una invitación para que visiten al país. Muchas gracias. Bueno, como ustedes